Hace unos días salió el nuevo modelo de ChatGPT, el O1 Mini, y bueno, a día de hoy hay gente que dice que no nota la diferencia, que es muy similar y demás. Entonces bien, nosotros hemos ido haciendo bastantes pruebas y ahora las vamos a compartir con vosotros y os vamos a explicar las diferencias que hemos encontrado a la hora de utilizar el ChatGPT 4 o la nueva versión del O1 Mini o el O1 Preview, ya que consideramos que sí que hay una gran diferencia entre el O1 Preview o el O1 Mini con el ChatGPT 4. Pero sí que es verdad que en la mayoría de ocasiones lo que utilizamos es el O1 Mini para nutrir al ChatGPT 4. Pero bueno, os lo explicamos. Sí que es importante que conozcáis que ahora en la versión del O1 Mini van a aumentar en 7 veces la cantidad de mensajes que podemos utilizar. Entonces ahora han ampliado a 50 mensajes por día. Y en el caso del O1 Preview, que les supone un poco más caro, han aumentado el rate a 50 mensajes por semana. Aunque si queréis probarlo de manera ilimitada, podéis probarlo con Poe, que es un chat de inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es que puedes probar todas estas inteligencias artificiales de manera ilimitada. Obviamente es de pago, pero bueno, simplemente que sepáis que hay opciones para poder utilizar el O1 Mini de manera ilimitada. Y bueno, en este caso, Scott Stevenson, que ha estado probando en la versión de O1 durante 24 horas sin parar, digamos que aquí nos comparte 3 descubrimientos y un artículo que es bastante interesante. Lo que nos comenta es que este nuevo modelo de ChatGPT no es capaz de crear contratos directamente, sino que la facilidad que tiene el O1 Mini es de entender todo el documento y procesarlo. A diferencia de ChatGPT 4, que tú le pasabas todos los documentos grandes y no entendían del todo, el O1 Mini sí que han demostrado que le podemos facilitar documentos extensos y podemos modificarlo en base a lo que tenemos. Con lo que la clave es empezar con un modelo ya preestablecido y luego hacer modificaciones encima de ese. De esa manera es mucho más fácil que no empezar uno de cero, que hasta ahora pues no hay inteligencia artificial que te lo cree perfecto. Sí que la capacidad para abordar las matemáticas jurídicas es sorprendente, ya que detectó y corrigió de manera proactiva muchos errores matemáticos en los documentos. Con lo que a nivel matemático el O1 Mini es brutalísimo, es mucho mejor que el ChatGPT 4. De hecho, aquí tenemos una tabla comparativa a nivel de dígitos y de números de la precisión que tenía el ChatGPT 4 y la precisión que tiene el O1 Mini a la hora de hacer cálculos. Y como vemos, en la parte de arriba los cálculos son casi exactos. Y aquí en el ChatGPT 4 digamos que del 3 de 3 ya sacaba un 65. Aquí en el 3 de 3 ya saca un 100. Entonces poco a poco esto se va a ir transformando cada vez más en verde. Digamos que por ahora sigue fallando muchísimo, pero mirad la diferencia que hay con el ChatGPT 4 al O1 Mini a nivel de matemáticas. Es alucinante. Dice también que permitirá flujos de trabajo de agentes completamente autónomos en múltiples documentos y aplicaciones, pero que por ahora no admite flujos de trabajo en múltiples aplicaciones. Pero sí que hace que la revisión de documentos de manera individual sea mucho más confiable, ya que lo que hace este nuevo modelo de ChatGPT es revisar su propio trabajo. Entonces, como investiga mucho más lo que está diciendo, lo que va a decir, entonces como hace esa pequeña revisión, es bastante más confiable el resultado que nos da. Y bueno, en la propia web de OpenAI nos comparten la información a nivel de competición matemáticas. Vemos como por ejemplo el ChatGPT 4 estaba en una puntuación de 13,4 y el O1 Preview está en 56,7. Esto quiere decir que el 56,7% de la gente que participa en este torneo de matemáticas, ChatGPT, en el O1 Preview en este caso, sacaría mejor puntuación que el 56% de la gente que se presenta. Y el O1, que es el modelo que aún el populacho no tiene, no nos lo están dando, sería un 83% mejor que la mayoría de gente que se presentan en este campeonato. Y a nivel de código, de programación, es totalmente igual. Ahora os comparto algún ejemplo que es súper bueno. Digamos que el ChatGPT 4 estaba en una puntuación de 11 y ahora mismo está en una puntuación de 62. Esto se hace en el Codeforce, que es una competición de código muy conocida. Y aquí nos hacen una comparativa a nivel de matemáticas en ciencias de cómo el GPT 4 y el O1 Preview le pasaban el mismo prompt y uno te daba una conclusión y un número aproximado. Sin embargo, el O1 Preview te daba la respuesta exacta. Y a nivel de salud científica, un poco lo mismo, le pasaban un prompt y el GPT-4, digamos que
te daba pues algunas consideraciones a través de ese diagnóstico, y el O1 Preview a través del mismo diagnóstico ya te estaba dando diferentes recomendaciones y te estaba asignando pues un diagnóstico mucho más real junto con el síndrome y demás, con lo que a nivel de ciencia y salud está mejorando también muchísimo. Y aquí me encantaría leer qué opinas tú en los comentarios, porque sí que es verdad que hay mucho hater de la inteligencia artificial, pero cuando sueltan estas bombas a mí personalmente me encantan, y si podemos curar algún cáncer o algún día a través de una inteligencia artificial, yo es que firmo ya mismo. Y lo que comentaba a nivel de programación, digamos que dentro del Codeforce hay como un elo, hay un ranking. El GPT-4 tenía una puntuación de 808, que quiere decir que está en una posición del 11% de la gente que participa, y el O1 Preview tiene un elo o sacó una puntuación de 1258 y está por encima del 62% de la gente que participa, con lo que también es alucinante lo que está mejorando a nivel de programación la inteligencia artificial. Entonces, las conclusiones que sacamos del ChatGPT O1 Preview y el O1 Mini es que su fortaleza principal está en entender y procesar este tipo de documentos de mucha información y luego poder hacer esas pequeñas modificaciones dentro de esos documentos. Entonces, a día de hoy seguimos sin poder crear grandes documentos de la nada, pero poco a poco van a llegar estos puntos. Entonces, algo que tenemos muy bueno es que, oye, podemos pasar todo el documento gigante y a través de ese documento hacer esos pequeños cambios, porque lo que más nos hemos dado cuenta sobre todo es la manera que tiene de interpretar y de procesar los datos. Entonces, digamos que ahora, antes de devolverte el resultado como hacía hasta ahora un GPT-4, es que tarda un tiempo en entender y en procesar. Entonces, aunque el resultado tarde un poco más en dárnoslo, el resultado final que nos da es de mejor calibre que el que nos estaba dando previamente un GPT-4. Y a nivel de desarrollo, de programación, sí que hemos visto avances muy grandes. Digamos que hasta la fecha nadie podía haber desarrollado un ajedrez utilizando solamente un modelo de inteligencia artificial, y en este caso Haider ha podido realizar un ajedrez totalmente inteligente donde va a poder competir con otra inteligencia artificial. Entonces, que alguien haya podido crear este ajedrez hecho solamente con inteligencia artificial, digamos que antiguamente nosotros podíamos hacerlo, pero necesitábamos una serie de prompts. Digamos que ahora solamente con un solo prompt, con un comando, ya puedes crear el ajedrez. De hecho, nosotros lo intentamos hacer relativamente poco, hace unos 4 meses, 3, con Cloud, y sí que conseguíamos tener un ajedrez, pero teníamos que tirar como muchos prompts. A día de hoy, con el O1, el Haider pues ha podido crear un ajedrez simplemente con un comando. Entonces esto para mí me parece alucinante. De hecho, por aquí lo tenemos. En este caso lo que hicimos fue crear un 3 en raya que era mucho más sencillo que un ajedrez, pero si no conocías Cloud, digamos que tú aquí ejecutas y directamente lo que te va a hacer es crear ese juego, o en este caso el 3 en raya, en versión HTML. Y lo que más me gusta es que aquí a la derecha vamos a poder ir viendo todo el código y cómo queda el resultado. Entonces, como veis, a través de un solo prompt nos ha hecho ya como su propio estudio y nos ha empezado a crear este 3 en raya donde tú pues vas a poder jugar. Y aquí directamente ya estábamos intentando crear algo más animado. No conseguimos hacerlo del todo, pero para que veáis que esto realmente es algo bueno, ¿ves? Y aquí ya pues podemos reiniciar el juego y volver a seguir. Y lo que más nos gustaba de Cloud en este caso es que nosotros podíamos ver el preview, pero también podíamos ver el código por aquí detrás. Entonces directamente tú podías ir a editar lo que hiciera falta, o directamente decirle que te mejore alguna función o algo en específico del código. Pero bueno, ahora esto con el O1 Mini lo vamos a tener mucho más fácil, porque ahí lo que le diremos es, oye, danos este código, y a través de el Cloud pues lo iremos importando aquí directamente para ver cómo queda, y le diremos que vaya haciendo esas mejoras en ese código. Y es que ya lo comentamos en la IA en 321, que es la newsletter que enviamos semanalmente con lo mejor de inteligencia artificial, que por cierto, si no estás suscrito puedes hacerlo gratuitamente en la descripción del vídeo, y cada jueves te enviaremos un resumen con lo mejor de inteligencia artificial. Y lo que comentábamos básicamente en la newsletter es que el O1 Mini ha sacado un 120 en test de cociente intelectual. Digamos que esto es un valor que el 100 sería pues la media humana, y todas las inteligencias artificiales cuando les sometían a estos tests pues sacaban una puntuación inferior al 100, y en este caso al O1 Preview le han hecho estos tests y ha sacado pues un 120, con lo que la convierte en una inteligencia artificial más inteligente que la media humana. Entonces, bien, en resumen, el correcto uso de utilizar el ChatGPT O1 Mini es en la creación de estrategias para hacer brainstorming y coger ideas
para hacer una buena planificación y sobre todo en la resolución de problemas, exponerle un caso y que nos resuelva un problema. Sí que es verdad que también hemos visto a la hora de editar esos archivos PDFs grandes, como os hemos comentado, también es una buena práctica. Pero la idea aquí es dejar que el O1 Mini sea el cerebro y la base de todo y luego ir complementándonos con otras inteligencias artificiales. Por ejemplo, algo que podríamos utilizar aquí con el O1 Preview, que como veis no se le puede adjuntar archivos todavía, pues digamos que aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, crear un plan de contenido para un perfil de Instagram que está focalizado en la enseñanza del marketing digital. El objetivo es mejorar la visibilidad y el alcance de mi cuenta. Si aquí ejecutamos, no hace falta decirle más. Digamos que antiguamente lo que hacíamos era darle un prompt mucho más extenso diciéndole que era un experto en X, en Y, en Z, que se centre en esto, lo otro y demás, y dándole un montón de información. Ahora lo que va a hacer básicamente es ajustando la estrategia, desarrollando el contenido, pensando en imagen y demás. Y aquí lo que va a empezar pues es a escupirte contenido. Como veis, lo primero es definir los pilares. Esto es súper importante. Digamos que antiguamente tú en una estrategia de marketing de contenidos lo que haces es pues, hacer el plan de contenidos y ya está. Aquí lo que te hace es crear diferentes pilares, es decir, las verticales del contenido que tú vas a hacer. Oye, contenido educativo, inspiracional, interactivo o promocional. De esa manera ya te lo estás segmentando en 4 pilares, en 4 bloques. Antiguamente esto no lo tenía ni en cuenta. Luego te está haciendo una frecuencia y tipo de publicación, entonces te dice la frecuencia en el feed de 4 o 5 veces por semana, tipo carrusels educativos y demás, tema stories, tema reels, Instagram TV y demás. Que bueno, en este caso Instagram TV, pues por ejemplo, ya no existe, entonces esto se nota que está un poco desactualizado, pero sí que por ejemplo te incluye los directos y te dice, oye, puedes hacer entrevistas con expertos o webinars, con lo que ya te está dando, al fin y al cabo te está sirviendo hasta de brainstorming, te está dando muchas ideas de contenido. Sí que te incluye los reels, entonces sí que está bastante actualizado en este caso, tips rápidos, tendencias actuales, retos virales. Y luego aquí ya empieza un poco con todo el calendario. Entonces, bien, el correcto uso de esto está perfecto. Entonces, aquí lo que hacemos básicamente es coger todo este contenido y lo que haremos será directamente irnos al ChatGPT 4 y decirle si nos puede introducir todo este contenido en un documento. Y aquí ya directamente nos va a crear el plan de contenido, podemos descargarlo directamente y una vez descargado sí que con nuestros GPTs personalizados. Por ejemplo, el GPT YouTuber, que es un GPT que tenemos entrenado con toda la información que nos proporciona YouTube. Entonces tenemos una guía de YouTube 2024 o diferentes tips que nos da YouTube junto con un prompt que tenemos para aquí para ayudarle a entender pues, todo lo que tiene que hacer. Aquí le adjuntamos nuestro plan de contenido que nos crea una tabla y un guión para todo el plan de contenidos que le facilitamos. Y por cierto, si quieres aprender a crear estos ChatGPT personalizados y llevar el ChatGPT a un siguiente nivel, te dejo este vídeo de aquí donde te explico cómo hacerlo paso a paso. Y aquí nos va a empezar a crear todo el calendario para el contenido que le hemos proporcionado. Por ejemplo, el lunes pues haremos un carrusel o vídeo en el feed donde hablaremos de estrategias de SEO para principiantes. El objetivo va a ser educar a la audiencia sobre SEO. Y entonces aquí nos hace el plan de contenidos de lunes a domingo, semanal, y aquí ya nos va a empezar a hacer todo el guión de cada vídeo. En este caso, pues es una introducción de 10 segundos donde explicaremos qué es el SEO. En 2 minutos explicaremos un poco las diferentes estrategias y luego haremos pues un cierre llamando a la acción y demás. Y de esta manera es como realmente se tiene que utilizar esta nueva versión de ChatGPT, ya que si queremos hacer todo esto con la nueva versión, aún no nos está dando un poco los fallos. Entonces yo creo que la clave está en ir cogiendo el O1 Mini para que nos dé sobre todo lo que hemos dicho, brainstorming, ideas, estrategias, contenidos, planificación y demás. Entonces yo considero que es la manera más óptima de utilizar este nuevo modelo de ChatGPT, ya que tenemos que ir complementándolo siempre con otras inteligencias artificiales, ya que si tiramos todo del O1 Mini no está tan enfocado a hacer este tipo de trabajo como el que estamos haciendo con los GPTs personalizados. Pero bueno, aún es pronto para sacar estas conclusiones, ya que no lleva ni un mes este nuevo modelo de lenguaje. Estoy seguro que próximamente van a sacar nuevas funcionalidades o experiencias de otras personas que están sacando pues a la luz. Entonces bien, nosotros seguiremos probando, seguiremos investigando y os seguiremos compartiendo todo el contenido que vayamos aprendiendo. Así que no te olvides de suscribirte, de darle un like si te ha gustado el vídeo, de dejar un comentario con algo bonito y cualquier aporte es más que bienvenido. Y nada, por último, te vuelvo a invitar a que te suscribas a la newsletter porque está gustando muchísimo. El feedback que tenemos es brutal, entonces te animo a que te suscribas y estés al día de inteligencia artificial. Y ahora sí, nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo. Chao.